noches a todos. Me alegra muchísimo tenerlos el día de hoy. Espero que me escuchen todos muy bien. Me alegra muchísimo tenerlos de nuevo. Quiero desearles a todos un feliz año, que este año 2022 les traiga muchas bendiciones, prosperidad, alegría, felicidad, que traiga realmente muy buenas noticias a diario, motivos para sonreír todos los días. En nombre de la Universidad El Bosque, desde sus programas de maestría en gerencia organizacional de proyectos y la especialización en gerencia de proyectos, en nombre del capítulo Bogotá del PMI, les damos un cordial saludo y les agradecemos inmensamente esta deferencia que tienen ustedes de acompañarnos en la primera conferencia que da inicio a esta oferta de webinars que les vamos a estar entregando cada 15 días a partir de hoy con un expositor maravilloso, con Elkin Suárez. Elkin, ¿cómo estás? Jorge, buenas noches. Muy bien. Gracias por ¿Cómo la te invitación. encuentras? ¿Cómo? Muy No, bien, muchas gracias. muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y acompañarnos en este conocimiento, Elkin. Fabuloso. Gracias. Bueno, pues al estimado público, hoy ya tenemos más de 100 participantes, absolutamente maravilloso. Qué rico que crean en nosotros, que encuentren que esta es una conferencia de valor. Recuerden que esta es una conferencia que para las personas que ya tienen certificación les va a otorgar un PDU estratégico. Al final de la presentación les estaremos compartiendo un código que ustedes deben enviar a un correo para que les envíen a ustedes la información de cómo reclamar su PDU ante el PMI. Nada, hemos centrado una serie de temas muy interesantes para este semestre en proyectos, en temas de proyectos, y vamos a arrancar hoy con un tema maravilloso que tiene por título Lean Portfolio Management en la transformación de los negocios. Pensamos que esta podía ser una charla realmente muy enriquecedora porque si hay algo claro hoy es que pues, las organizaciones hoy cada vez están más interesadas en priorizar los proyectos, tienen interés en aprovechar al máximo sus inversiones, porque como el mundo cambia tanto y estos 2 años que han pasado sí que nos lo han enseñado, pues alinear esa estrategia con la ejecución es el interés más importante de las organizaciones. Hoy en día esa incertidumbre de lo que pasa, ustedes saben que Bill Gates, parece que él fuera el dueño de las pandemias, anunció que pronto podemos tener o que en algún momento tendremos una pandemia peor. El paisaje político en Colombia no sabemos cómo va a moverse y en todo esto están pensando las organizaciones hoy, están tomando decisiones. Entonces, enfrentar esos desafíos, pues es muy importante hoy, los negocios se tienen que estar adaptando. Entonces, esa gestión de portafolios con un enfoque Lean que está, digamos, respaldado bajo la filosofía de Lean, pues se vuelve más importante. Así que pues, nos pareció muy relevante traer esta conferencia y qué más que contar con Elkin Suárez. Elkin es ejecutivo quien ya lleva más de 15 años de experiencia en dirección de áreas de la tecnología, en arquitectura de software y en agilidad organizacional en multinacionales. En agilidad organizacional, cosa que hoy es tan importante y que va a ser muy relevante en la conferencia de hoy. Él es candidato a doctor en Administración de Empresas Estratégicas, es magíster en proyectos MBA, especialista en gerencia de proyectos, es ingeniero de sistemas, tiene certificación PMP, TOGAF, Scrum Master, Product Owner, DevOps, Agile Coach, Safe Program Consultant y Safe Agilist. Bueno, es presidente de la firma Light Thinking, que es una empresa innovadora centrada en elevar la carencia de las habilidades directivas. Caramba, pues unos pergaminos maravillosos, Elkin. Qué rico que una persona como tú nos regale un poquito de su tiempo y nos acompañes en esta conferencia de hoy. Así que, pues nada, me alejo del protagonismo y te lo dejo a ti. El público es tuyo. Adelante, Elkin. Bueno, muchas gracias, Jorge, nuevamente por esta invitación de participar en esta conferencia. Para mí es un honor presentar un tema, Jorge, y pues querido público, un tema que es indispensable para la era en la que nos encontramos.
y indispensable para el futuro de los negocios. Entonces, vamos a estar hablando un rato. Bienvenida a las preguntas, los comentarios, frente a un tema que se presta para mucha discusión y se presta también eh, eh, para muchos interrogantes. Lean Portfolio Management es un enfoque que empieza a darse en los negocios en la era digital. Siempre la gestión de proyectos ha estado desde la Segunda Guerra Mundial, ha estado la gerencia de proyectos. 1964 se crea la disciplina de la gerencia de proyectos después de, 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 de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 1967 se crea la profesión del gerente de proyectos, una profesión maravillosa que hace que las organizaciones cumplan con su estrategia, y siempre esa disciplina de la gerencia de proyectos nos ha estado acompañando durante muchísimos años a la parte ejecutiva, a la estrategia, a las operaciones de una compañía, a lograr que las compañías y los negocios logren sus propósitos y eh, puedan siempre estar a la vanguardia de las últimas tecnologías y las últimas tendencias. Y nos acompañó durante muchísimo tiempo lo que siempre llamamos la gerencia de proyectos. Y voy a contarles algo de historia porque es importante cuando nos entremos aquí del Lean Portfolio Management saber cómo arranca este concepto que hoy es vital y que grandes compañías en el mundo están utilizando este enfoque para transformar los negocios. Entonces, en los años 90 empezamos a escuchar el concepto de las metodologías ágiles y siempre hemos pensado que las metodologías ágiles o la gerencia de proyectos ágiles es algo diferente a la gerencia de proyectos tradicional. Y cuando me preguntan que si esos dos conceptos son diferentes o es el mismo concepto, mi respuesta es la gerencia de proyectos ágiles o las metodologías ágiles fueron una contribución a la gerencia de proyectos tradicional. Y es una contribución que existe para trabajar proyectos en entornos de incertidumbre, en entornos de cambio, en entornos de caos. Y esta contribución empieza en los años 90, como mencioné anteriormente, y surge en la industria del software. La industria del software es el que empieza a movilizar estas metodologías ágiles. Empieza entonces a aparecer Scrum, programación extrema, Kanban, y se vuelven complemento de la gerencia de proyectos tradicional. Complemento de la gerencia de proyectos tradicional. Eso quiere decir que el rol de un gerente de proyectos en esta era es un rol que debe conocer todo lo que proporciona la gerencia de proyectos, todas sus herramientas, sus metodologías desde el punto de vista tradicional y todas sus herramientas y metodologías desde el punto de vista de la agilidad. Y eso es lo que convierte a un buen gerente de proyectos que pueda conocer todo este conjunto de herramientas. ¿Qué sucede? Sucede que las metodologías ágiles en 1990 empiezan a tener, digamos, ese nivel de importancia. Scrum es uno de los métodos ágiles más importantes en el mundo. En los últimos estudios y la última encuesta que hubo hace 2 meses, Scrum lidera eh, como marco ágil en el mundo para hacer transformación en los negocios a nivel equipo. Pero en el 2010 en adelante existe una preocupación muy importante en los negocios y es, ya sabemos que existen las metodologías ágiles que funcionan en los equipos, porque está comprobado que funcionan en los equipos, pero no sabemos si existe más allá de los equipos, ¿sí? En 2010, bueno, ya funcionan los equipos, Scrum funciona en un equipo, Kanban funciona en un equipo, programación extrema funciona en un equipo,
Las metodologías Cristal funcionan para un equipo. Pero ¿qué pasa cuando llevamos este tipo de metodologías a un nivel programa, a un nivel portafolio? ¿Qué sucede? Y es que quizás lo que eh, eh, poco se conoce y poco se sabe es que esto nace para equipos pequeños. Scrum nació para un equipo pequeño, un equipo máximo de 9 personas. Programación extrema nace por un equipo pequeño. Pero cuando se comprueba que esto funciona, las organizaciones se preocupan y dicen, bueno, vamos a hacer que esto que funcione a nivel de programa y a nivel de portafolio, entendiendo un programa como un conjunto de proyectos que se relacionan y que como se relacionan, hay que llevarlos bajo una sombrilla que llamamos programa. Y entendiendo un portafolio como un conjunto de programas y proyectos que están más cerquita a la estrategia y que permite que la estrategia de una compañía se cumpla. Es así como en el 2010 en adelante empiezan a aparecer frameworks, frameworks o marcos de referencia, con la visión de programa y la visión de portafolio. Y empiezan a aparecer muchos marcos en ese entonces. Uno de los principales marcos es Scala Agile Framework, marco SAFe, creado en el 2011. Marco como Scrum of Scrum. Scrum ya empieza a decir, vamos a tener esto a nivel de escala. Y empieza este concepto de Lean Portfolio Management. Portfolio Management siempre existió, siempre ha existido, pero le agrega la palabra Lean a partir del 2010 y estos marcos de referencia que surgen en ese momento, y es pensando en una visión diferente. Pensando en lo que está sucediendo hoy en día en los negocios. Negocios en donde el time to market, el tiempo de respuesta con el que una compañía llega con un producto al cliente, pensando en que ese time to market hay que hacerlo mucho más pequeño, reducir ese time to market. Pensando en los equipos, que los equipos tienen que ser mucho más productivos y pensando en algo que hoy en día es el boom en el mundo y es esa disrupción digital que eh, todos los días aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas tendencias para las compañías y donde los gerentes nos vemos como en esa preocupación de decir, bueno, tanta tecnología, tanta disrupción digital, pero ¿cuál es la tecnología más idónea que mi compañía necesita? Lean Portfolio Management es un concepto que llega a ayudar al gerente de una compañía, ayudar al presidente de una compañía, ayudar a que la estrategia hoy en día se cumpla en una economía que es ya mucho más difícil. Estamos en una era post-pandemia donde nos deja absolutamente eh, un, una nueva visión de negocio totalmente distinta, en donde hace 2 años el trabajo híbrido, el trabajo remoto, se veían como un tema inalcanzable en los negocios y donde hoy en día la mayor cantidad de negocios están pensando. Eh, hace 2 días, hace 2 días, eh, una encuestadora internacional hizo un estudio donde revisaba el futuro de los negocios y el 59% de los negocios quieren seguir permaneciendo en una metodología híbrida de trabajo o en una metodología remota. Casi el 92% de los encuestados dicen que si bien el salario es importante para la persona, las bonificaciones son importantes para la persona, lo que más genera importancia para esa persona y más genera sentido de pertenencia hacia la empresa es el trabajo híbrido o el trabajo remoto.
Y eso transforma totalmente los negocios, y cuando eso transforma los negocios, transforma la estrategia, y la estrategia tiene que transformar la ejecución, y la ejecución tiene que transformar a los equipos, ¿sí? Hoy los equipos, tenemos equipos totalmente remotos donde como gerentes tenemos que mirar cómo esos equipos realmente alcanzan la productividad que una compañía hoy o que una compañía espera en la era actual. Lean Portfolio Management ayuda a esto, ayuda a esta nueva economía, ayuda a este nuevo impacto de la disrupción digital, teniendo en cuenta que siempre los enfoques tradicionales de gestión de proyectos, como he mencionado, han existido. Y el PMI trae una propuesta muy importante y tuvo una propuesta muy importante de gestión de portafolio de proyectos interesante. Y son herramientas que hoy se deben combinar con las herramientas del Lean Portfolio Management. Hoy las compañías, hoy las compañías se ven, hoy las compañías se ven muy presionadas por ese grado de incertidumbre. Hoy tenemos mucho más incertidumbre de lo que teníamos hace 2 años. Y Jorge mencionaba muy bien lo que Bill Gates ha pronosticado, y es eh, nuevas pandemias a futuro. Entonces quiere decir que la incertidumbre, lo que pueda suceder más adelante en los negocios, es mucho más acelerada de lo que era tiempos atrás. Los negocios tienen la urgencia de desarrollar soluciones innovadoras. La innovación se ha vuelto el pilar de las organizaciones. La innovación es un concepto de un invento. La innovación es el concepto de mejorar algo que yo tengo dentro de mi compañía, mejorar un producto, mejorar un servicio. Y esa innovación con la agilidad y con todo este concepto del Lean Portfolio Management tienen que ser un concepto híbrido, un concepto que se ayuden para poder hacer que las empresas tengan un mejor desempeño. Se ha demostrado, estamos hablando de, en mi tesis doctoral, uno de los estudios que realicé fue hacer una investigación en Latinoamérica, donde estuvo BVA México, BVA Colombia, Claro, el banco PCP en Perú, estuvo Thomas Greb Anson de Colombia, y tuvieron muchas empresas que están haciendo transformación bajo el concepto de Lean Portfolio Management. Y lo que más le preguntaba a esas compañías, o estudié en esas compañías, es, ¿realmente este concepto funciona? Y me gustó mucho algo que me dijo el jefe del Centro de Excelencia de BBVA México, y es que él me dijo, gracias al Lean Portfolio Management y a la agilidad, hemos logrado ser el banco número 1 en México. ¿Y cómo nace este concepto en BBVA México? Nace con la alta dirección. La alta dirección es el que empieza a apoyar estos conceptos de transformación. Llegar a un concepto de Lean Portfolio Management se necesita un trabajo que muchas compañías, dependiendo de su tamaño y de la industria en la que se encuentre, puede ser un tema que puede durar muchísimos años, hacer una transformación para llegar a un concepto de Lean Portfolio Management. ¿Qué nos lleva a Lean Portfolio Management? Nos lleva a hacer una planeación mucho más enfocada a la estrategia. Nos permite alinear la estrategia con la ejecución. Que realmente la estrategia esté alineada con la ejecución de los equipos. Nos permite lograr unos mejores beneficios demostrados que efectivamente los beneficios se logran, un mejor éxito de los negocios. Compañía hoy en día que no se meta en este concepto es una compañía que va a quedar rezagada, totalmente rezagada, ¿sí? Totalmente rezagada. Y la invitación es desde el rol que cada uno de los que están en este webinar. Hoy quiero que salgan todos con esa mentalidad desde el rol que hacemos y que ejecutamos en una compañía,
de que efectivamente tenemos que crear ese sentido de urgencia, como dice Kotter en su modelo de gestión de cambio, tenemos que crear ese sentido de urgencia de transformación organizacional que nos lleven a tener una gestión de portafolios bien alineada entre la estrategia y la ejecución. SAFE, les mencioné hace un poco este framework que se ha vuelto el framework número 1 en el mundo. Así como Scrum es número 1 en el mundo, para el nivel equipo, entendiendo que una compañía tiene una capa operativa, donde están los equipos, una capa en donde ya están unas jefaturas, unas gerencias, unas direcciones, podemos decir que esos son los programas, y por otro lado tenemos la gestión del portafolio de proyectos en donde ya está la capa directiva, ya está la capa directiva de la compañía. Un segundo, voy a cargarme, me va a descargar, un segundito. Entonces, SAFe es el marco número 1 en el mundo para hacer transformación. Y grandes compañías como las que mencionaba hace un momento se están inclinando en este marco para hacer transformación. Este marco no solamente habla de Lean Portfolio Management, porque para llegar a Lean Portfolio Management tuve que haber hecho una transformación en mi compañía. Tuve que haber pensado en un Scrum, tuve que haber pensado previamente en un Kanban, tuve que haber pensado en un Design Thinking. Y vemos cómo este marco absorbe y es un contenedor de las mejores prácticas y las mejores metodologías que hoy puedan existir a nivel mundial para hacer transformación. Para llegar a una gestión de portafolio de proyectos limpia y optimizada. Recordemos que el concepto Lean viene del concepto de la manufactura y como concepto de la manufactura lo que busca es la optimización de los procesos, la limpieza de esos procesos. Entonces, este marco absorbe, por acá tenemos a Scrum, absorbe a Kanban, Design Thinking, absorbe por acá DevOps, aquí tenemos DevOps. Por aquí tenemos la arquitectura empresarial, un concepto importante para hacer una buena gestión de portafolio de proyectos basado en un enfoque Lean, la arquitectura empresarial. Y este marco lleva a que una compañía se transforme, no desde el punto de vista de tener una célula Scrum eh, o una célula utilizando las mejores recomendaciones de Spotify Model, que es otra metodología o modelo que se utiliza mucho en el mundo de los negocios para hacer transformación, sino pensando en una mirada 360 de toda la compañía. 360. Transformar la parte legal de una compañía, transformar la parte de recursos humanos, transformar la parte logística, transformar la estrategia. Pero todo esto empieza desde un punto de vista de cambio de mentalidad. Debo cambiar la mentalidad. Y eso es lo que más cuesta en las organizaciones. Alguien una vez me preguntó que, que, era lo, que la agilidad era difícil. No, más bien me dijo, es que la agilidad es difícil, muy difícil. ¿Usted cree que la agilidad es difícil y llegar a Lean Portfolio Management va a costar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y sacrificio? Mi respuesta fue, la agilidad es lenta. La agilidad es lenta. ¿Por qué es lenta la agilidad? Porque el gerente de una compañía, el presidente de una compañía, que es el que debe absorber este concepto y es el que debe hacia abajo brindar todo el apoyo para que estos conceptos se vuelvan posibles en una compañía, ese gerente debe saber
que primero debe existir una inversión de la agilidad en esa compañía para poder conseguir resultados. Este no es un concepto que a veces las empresas piensan que yo ya soy ágil en 2 semanas. Entonces yo mañana llego a la oficina y entonces digo, es que estuve en un webinar de Lean Portfolio Management, entonces allá me hablaron muchos temas de Scrum, de la transformación y que este es el mundo y el futuro de los negocios. Vamos a ser ágiles. Y piensan que hacer ágiles es ya armar una célula de 7 a 11 personas y decir, no, ya somos ágiles porque tenemos una célula. Ahí están sembrando los primeros pinitos de la agilidad. Pero ser ágil significa invertir. El gerente, el presidente debe saber que primero debo invertir, porque la agilidad necesita inversión, necesita tiempo, cambio de mentalidad, un cambio de cultura organizacional, una gestión del cambio, una sensibilización de todo el talento humano de la compañía, porque esto entra por el recurso humano, esto entra por la cultura organizacional. Cuando hablamos de una transformación, estamos hablando de una transformación de todas las dimensiones que tiene una compañía. Y ese es el framework que impulsa Lean Portfolio Management. De hecho, existe una certificación para ser Lean Portfolio Management en una compañía. Existen estudios para que una persona tenga ese conocimiento y esa capacidad de llevar a una compañía a una gestión de portafolios Lean. Vamos a hablar un poquito más del framework. ¿Qué propone este framework? ¿Por qué empieza este tema a evolucionar en las compañías? Este framework, sus creadores, Dean es uno de los creadores de este framework, dueño de la empresa Scala Agile, por eso el framework se llama Scala Agile Framework, la empresa se llama Scala Agile, creada en Estados Unidos en el 2011, ya en los 5 continentes, están los 5 continentes. Yo siempre he dicho que los que crearon Dean como creador de este framework, como uno de los creadores de este framework, lo pensó muy bien, porque tuvo la capacidad de unir lo mejor que existe hoy en día en el mundo de los negocios, consolidado en un solo framework. Y pudo ver que una compañía tiene las diferentes capas, la gestión de proyectos, la gestión de programas y la gestión de portafolios. Y tuvo esa capacidad de decir, necesito un framework que me permita agrupar estas 3 grandes capas de la gerencia de proyectos tradicional. Entonces, este framework tiene una configuración esencial. Si aquí alguien quiere empezar a utilizar este framework, a empezar a hacer transformación, empezar a llevar a su compañía a un Lean Portfolio Management, tiene 2 caminos. Empezar por la configuración esencial, que es pensar en Scrum, pensar en Kanban, pensar en Design Thinking, pensar en DevOps. Porque es que en esa capa es donde están los equipos, las células de trabajo. Entonces yo puedo ir con este framework desde la parte esencial, que son los proyectos de mi organización, hacia la parte portafolio, o sea, subo. O yo puedo ir de la parte portafolio hacia abajo. Y ustedes de pronto me preguntarán, ¿y usted cuál recomienda? Esto, de la parte equipo a la parte portafolio, o sea, de la configuración esencial al portafolio o del portafolio a la configuración esencial. Mi experiencia en lo que he liderado con muchas compañías temas de transformación, en lo que he investigado en este tema de temas de transformación, es la mejor recomendación, es desde la configuración esencial a portafolio. Y así lo ha hecho
Así lo ha hecho las compañías, o así lo están haciendo las compañías que hoy están involucradas en este framework. ¿Y por qué lo están haciendo así? Porque esta primera configuración que estoy señalando acá siembra los primeros arbolitos, siembra las bases para una transformación. Siembra algo que dice liderar con el ejemplo. Estoy ya consiguiendo unos resultados pequeños para mostrarle a las personas que están arriba y convencerlos que es necesaria una transformación, que es necesario llegar a un Lean Portfolio Management, que no se puede hacer de arriba hacia abajo, se puede hacer, pero puede costar más. Y se requiere, desde el momento cero, un involucramiento importante de la alta dirección. Tenemos la configuración portafolio en nuestro siguiente nivel. Y en la configuración portafolio, este framework adopta Lean, todo el tema de la manufactura esbelta, y adopta la arquitectura empresarial. Concepto de la arquitectura empresarial. Cómo definir bien un concepto de negocio, cómo definir un concepto de aplicaciones, de datos y de tecnología, que son las 4 grandes aristas que tiene la arquitectura empresarial, basado en los mejores estándares de TOGAF, de SACMAN, y cómo ellos, esas mejores prácticas desde hace muchos años, proponen que para hacer proyectos dentro de una compañía o tener una buena gestión de portafolio, necesito pensar en arquitectura. Y por eso hoy en día, no sé si los que estamos aquí, ya 167 personas conectadas, se han dado cuenta que el arquitecto se ha vuelto importante en las compañías. Lo que pasaba hace más o menos 5 años hacia atrás, el concepto de un arquitecto, no, pues se sabía que existían los arquitectos de soluciones, los arquitectos empresariales, los arquitectos de datos, de aplicaciones, pero no se sabía en ese momento que este concepto iba a ser tan importante en la transformación de los negocios. Y por eso hoy el concepto de un arquitecto para el mundo de los negocios es vital, es fundamental. Y se han creado en los negocios jefaturas, direcciones, gerencias de dirección de arquitectura, gerencias de arquitectura, así como hoy se han creado a nivel organizacional en su estructura. Muchas empresas ya han creado el director de Scrum, ¿sí? El director de la oficina ágil de proyectos. Y mire cómo viene evolucionando este tema para llegar a qué? A un Lean Portfolio Management. Otro concepto que suena mucho hoy es el concepto del centro de excelencia. Y es que para lograr todo esto, pues tenemos que tener un centro de excelencia que realmente esté impulsando estos temas de transformación dentro de la compañía. Una empresa sencilla puede quedarse con una configuración portfolio o con una configuración esencial. O la configuración full ya viene para un tema mucho más macro. Y la configuración de soluciones grandes o soluciones amplias ya viene para multinacionales que manejan un concepto de portafolios mucho más globales, que lo vamos a ver en el siguiente slide. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Quiero que entendamos que llegar al Lean Portfolio Management se requiere de conocer otros elementos dentro de la compañía, se requiere de preparar la compañía, crear ese sentido de urgencia en la compañía, se requiere de cambiar muchas veces la estructura de una compañía. Una vez un compañero me decía, es que a mí no me gusta la agilidad porque siento que mi cargo ya va a desaparecer en la empresa. Y yo le dije, sí, claro, es que eso sucede. La agilidad y el concepto del Lean Portfolio Management llega
a que se creen nuevas denominaciones de cargo dentro de una compañía, a que denominaciones de cargo tradicionales ya dejen de existir. Pero yo le dije, no sienta que se va a quedar por fuera. Usted tiene que elevar sus habilidades para los nuevos retos que la compañía necesita de usted en la transformación. Y eso nos va a suceder a todos. Y creo que a todos los que estamos conectados en este webinar y los que estamos viviendo en este concepto en nuestras organizaciones, sabemos que no es que yo quede por fuera, no, yo voy a asumir otros roles, otras funciones ya propias de una transformación. ¿Qué tiene un portafolio? Normalmente cuando yo empecé hace un momento a hablar de portafolio, dije, un portafolio es una colección de Y aquí programas. este otro tiene como la cámara prendida, pero tal vez la cámara tiene... Un portafolio es un conjunto de programas, un conjunto de proyectos. Y tradicionalmente, así hemos conocido un portafolio. Cuando hablamos del Lean Portfolio Management, Lean Portfolio Management habla de que dentro de un portafolio hay values stream, flujos de valor. Podemos decir que un value stream es la conformación de varios proyectos que van a permitir que ese flujo de valor tenga efecto mucho más temprano en una compañía. Pero es un tema más de concepto, value stream, flujo de valor. Pero ustedes me pueden decir, pero ¿puede ser un programa? Sí, puede ser un programa que tiene muchos proyectos dentro de ese value stream y que necesito muchos equipos para poder hacer que ese value stream tenga efecto dentro de la compañía. Es un concepto que a veces puede ser un poco confuso, pero que se puede explicar muy fácilmente y es value stream. Si lo quieren mirar desde el punto de vista tradicional, value stream es un programa que puede estar agrupado por muchos proyectos, proyectos que requieren equipos para poder llevar posible este value stream, pero que dentro del concepto del Lean Portfolio Management ya hablamos de value stream. Cada flujo de valor, o sea, cada value stream crea soluciones para la empresa. Soluciones que se entregan para el cliente interno o para el cliente externo, pero son soluciones. Necesitamos hablar de un concepto, el concepto del tren, porque aquí ya empieza a aparecer otros conceptos de los que normalmente uno ha escuchado o siempre escuchó cuando implementó Scrum, que ya empezamos a hablar de otros conceptos como tal. Bueno, aquí tenemos prácticamente un presupuesto y con ese presupuesto puedo disparar varios trenes. ¿Cuántos trenes puede tener una organización? Los que se consideren necesarios para desplegar soluciones. Hay organizaciones muy grandes que pueden tener más de 5 trenes, como hay organizaciones que solamente tienen un solo tren. Empresa pequeña, empresa grande. Una empresa pequeña siempre va a tener un portafolio. Hay personas que dicen, no, mi empresa no tiene portafolios porque mi empresa es pequeña. También tiene un portafolio, porque tiene unos proyectos que de una u otra manera, o unos values stream que de una u otra manera le pegan a una estrategia y que es necesario ejecutarlos para el cumplimiento de esa estrategia. Como también hay grandes empresas que tienen más de un portafolio. ¿Y es posible esto? Claro que es posible. Hay empresas que tienen más de un portafolio. ¿Por qué? Porque en la necesidad. Por ejemplo, en el caso de BBVA México, ellos tienen un portafolio por cada línea de negocio. Estamos hablando que BBVA México tiene 350 proyectos en ejecución. 350 proyectos. Entonces, un banco como BBVA México, pues ellos tienen muchos proyectos o muchos values stream que se están ejecutando y que entonces están agrupados en varios portafolios. De hecho, allá hablábamos de 11 portafolios. Claro, Colombia, estamos hablando
de que en la última revisión que se hizo hablábamos de 3 portafolios y aproximadamente unos 150 proyectos, ¿sí? Como también hay otro tipo de empresas en donde tenemos 11 proyectos o 11 value stream agrupados en un solo portafolio. Entonces aquí lo que les quiero mencionar es que este concepto de portafolio va a depender mucho de mi organización. De mi organización y de cómo organizo estos value stream o estos programas o estos portafolios en una gestión de portafolios Lean. Bueno, ¿qué sucede acá? Sucede que cuando empieza este concepto a ser importante en el mundo de los negocios hoy en día, este concepto se vende como lo que permite alinear la estrategia y la ejecución. Y es una de las preguntas tipo examen que siempre aparece en todos los exámenes de certificación de estos temas, y es, ¿qué es lo que permite alinear la estrategia con la ejecución en la era digital de los negocios? Y entonces ahí hablamos del Lean Portfolio Management. Y como este concepto es el que permite alinear estos dos temas, el rol de los business owner es importante. Siempre tradicionalmente hemos hablado del product owner en el mundo de los negocios y fue el primer rol que gracias a Scrum, porque hay que agradecerle a Scrum, porque fue el que creó el rol en su marco. Recuerdo que Programación Extrema hablaba del cliente. Programación Extrema decía, es que el cliente tiene que estar involucrado en los proyectos. Pero llegó luego Scrum y dijo, no, pues yo no puedo sacar el cliente para los proyectos porque el cliente no va a tener el tiempo para dejar lo que tiene que hacer para involucrarse en un proyecto. Y fue cuando Scrum llegó y dijo, hablemos de un rol que se va a llamar Product Owner. La voz del cliente, la voz de ese cliente que va a seguir estando por allá con sus temas y sus ocupaciones, pero va a existir una persona en la mitad que es la voz de esa persona. Y gracias a Scrum se escucha el Product Owner en todos los lados y es una de las certificaciones más importantes hoy en día para el mundo de los negocios porque es un rol estratégico para los negocios. Pero este framework aquí nos trae entonces el concepto de los business owners y son esas personas de negocio. Son estos, aquí están todos estos gerentes o directores que tienen hoy las compañías y son los business owners de una transformación. Nuestro arquitecto empresarial que definitivamente no puede, tiene que seguir permaneciendo en esta transformación y nuestros ejecutivos prácticamente que son los que de una u otra manera están apoyando esta transformación. Financiar el financiamiento de la estrategia y la inversión garantiza que todo el portafolio esté alineado y financiado para crear y mantener soluciones necesarias para cumplir los objetivos estratégicos. Yo tengo un portafolio para cumplir con la estrategia. Yo tengo un portafolio para cumplir con unos objetivos estratégicos dentro de mi compañía. ¿Cómo formulo una estrategia empresarial en mi compañía? Todos sabemos que una estrategia tiene su visión, misión, visión, los valores corporativos o los valores principales. Tengo por aquí mis KPIs, tengo por aquí mis presupuestos, tengo aquí por acá mis objetivos estratégicos, pero realmente yo defino una estrategia que es una visión a largo plazo, ¿cierto? Y yo esta estrategia la debo alcanzar con unos objetivos estratégicos. Pero aquí es donde surge lo más importante, porque de acá, de esos objetivos estratégicos, es donde se va a desprender el concepto de Lean Portfolio Management, el concepto de los Value Stream o el concepto de los programas y portafolios que van a permitir que estos objetivos estratégicos se cumplan. Y si se cumplen esos objetivos estratégicos, pues de una u otra manera se está cumpliendo esa estrategia, esa formulación de la estrategia.
Normalmente, hace muchos años, creo que a todos nos decían que la estrategia de una compañía se tenía que crear cada 3 años. Y escuchábamos por allá o leíamos la visión de una empresa que decía, por ejemplo, si hoy estamos en el 2022, en el 2025 seremos, en el 2027 seremos. Esa visión hoy en día ya no funciona para el mundo de los negocios. Entonces, hoy la planeación estratégica que se tiene que hacer en una compañía tiene que ser una planeación estratégica mucho más corta, mucho más reducida. Y hoy todas las empresas cada año están haciendo la planeación estratégica del próximo año. Pero eso no es que se quede totalmente quieta durante un año, no. De acuerdo a las estrategias disruptivas, que hoy se habla mucho en el mundo de los negocios, la estrategia disruptiva va alimentando ese plan estratégico que se hace durante un año. Eso quiere decir que la estrategia hoy es dinámica, es cambiante, porque así como el mundo está cambiando, así como tenemos mucha incertidumbre, pues está cambiando ese planteamiento estratégico. Entonces ya vamos entendiendo por qué Lean Portfolio Management, porque como la estrategia cambia, tenemos que tener un portafolio que también cambie rápido. Y como ese portafolio va a cambiar rápido, la gestión de portafolio de proyectos tradicional no era idóneo para este tipo de negocios. Y para este tipo de negocios, lo idóneo es un Lean Portfolio Management, una gestión de portafolio mucho más cambiante, mucho más dinámica a una estrategia que es dinámica hoy en día en el mundo de los negocios. Definición del portafolio estratégico. Aquí es muy interesante este tema porque veíamos ahorita cómo una organización llega a unos objetivos estratégicos y cómo esos objetivos estratégicos los logro cumplir con un portafolio. Unos portafolios de values stream o de flujos de valor, donde dijimos anteriormente que un values stream o flujos de valor, pues realmente es un conjunto de proyectos, un conjunto de proyectos. Lo importante es tener una visión, la visión de mi portafolio, ¿cierto? Cuáles son las iniciativas, cuáles son los values stream, cuáles son los proyectos, cuáles son los programas que necesito hacer a futuro para cumplir estos objetivos estratégicos. Lo siguiente que sigue, lo siguiente es cómo esas iniciativas o esos values stream se ven en un Kanban. La empresa puede hacer todos los proyectos hoy, no los puede hacer, los tiene que hacer en el tiempo. Y para yo hacer esos proyectos en el tiempo, para hacer esos values stream en el tiempo, los tengo que priorizar. Entonces aquí hablamos de un concepto que es el portfolio backlog. Y quizás todos los que estamos aquí hemos escuchado el concepto del product backlog. Y entonces decimos, ya es que en el product backlog van las historias de usuario, van las épicas del punto de vista del concepto de Scrum, ¿no? Pero aquí, cuando hablamos de Lean Portfolio Management, existe el concepto de portfolio backlog. Van todas las iniciativas. Esa pila de iniciativas, esa pila de values stream, esa pila de proyectos, esa pila de programas que me van a permitir en el tiempo cumplir con esos objetivos estratégicos. Pero que también de acuerdo a ese orden que yo le dé en el portfolio backlog, porque también lo debo priorizar, yo los pinto en un Kanban. Y todos hemos visto que un Kanban tiene entonces la columna planeado, la columna ejecutado, la columna que está en testing y la columna que está en terminado. El típico tablero Kanban que hemos visto y quizás que hemos trabajado todos. Viene las posibles soluciones a futuro a nivel de programa, a nivel de soluciones, a nivel de equipos que me van a permitir cumplir con esos objetivos estratégicos. Pero mire cómo va el orden, ¿no? Primero pienso en una visión, luego pienso en una priorización, luego pienso en cómo los ordeno en el tiempo a través de un Kanban, cómo se están ejecutando en el tiempo, y luego pienso en cómo veo unas soluciones ya
a nivel de programa y a nivel de equipo para lo que estoy ejecutando en este momento. Viene un tema de presupuestos. ¿Qué presupuestos voy a destinar para cumplir con este portafolio? Necesito presupuesto. Necesito presupuesto. Y este tema de presupuestos ajustados nos puede llevar a hablar unas 2 horas, porque es un tema bastante amplio, muy amplio, muy bonito. Pero aquí lo que les puedo decir es que los presupuestos en Lean Portfolio Management cambian totalmente a cómo manejábamos los presupuestos en la gestión de portafolio de proyectos tradicional. Aquí cambia totalmente la gestión de presupuestos. Tienen una visión totalmente diferente, porque aquí tenemos que pensar en valor, en la generación de valor para la compañía. Y entonces muchas organizaciones dicen, tienen una línea, voy a 2 minutos acá, tienen una línea de ejecución, una línea de beneficios. Y en muchas organizaciones, entonces, si un proyecto no cumple los beneficios, le suspenden inmediatamente el presupuesto. Y ya no hay más presupuesto para ese proyecto porque si se comprometió a generar beneficios para un trimestre o para un semestre y no trajo los beneficios comprometidos, pues la organización no va a seguirle dando mucho más presupuesto a ese proyecto. Entonces aquí eso es un tema bastante interesante. ¿Cómo se logra este tema? ¿Cómo se logra este tema del Lean Portfolio Management? Se logra a través de unos equipos ágiles, ¿cierto? Se logra a través de un Scrum Master, un Product Owner, un equipo multidisciplinario que define, construye, testea y despliega soluciones. Normalmente esos equipos trabajan bajo entregables cada 2 semanas, y eso es la recomendación que uno brinda a las organizaciones. Cada 2 semanas esos equipos generen valor bajo esas soluciones o esos value stream del portafolio. Pero esos equipos ágiles, pues obviamente utilizan una de las metodologías más importantes, como les mencionaba al inicio, la metodología Scrum, una metodología iterativa, donde su última actualización fue en el 2020, la guía Scrum, y en donde pues es una metodología que lleva a empoderamiento de equipos, lleva a generar equipos de alto desempeño, a generar productos mínimos viables, aunque el producto mínimo viable no viene del concepto de Scrum, viene de la metodología Lean Startup, pero en las organizaciones se habla muchas veces de el MVP, y es que trabajamos Scrum, y es que Scrum dice que es el MVP. No, el MVP no, nunca Scrum dijo que de ningún MVP. Scrum dijo de unas entregas cada 2 semanas, pero quien habla del MVP o el producto mínimo viable es la metodología Lean Startup, que es la metodología para la construcción de negocios. Y todo esto, finalmente, llega aquí a esta, creo que esta es la última presentación, el último slide donde quiero llegar. Y es que hoy en día, atrás veíamos un equipo Scrum, aquí vemos múltiples equipos Scrum. Y es que para poder generar esas soluciones desde el punto de vista del Lean Portfolio Management, porque son soluciones grandes, macros, necesito un tren de entrega ágil. Y este tren de entrega ágil tiene varios equipos. De hecho, hablamos de entre 55 hasta 125 personas. Así como una célula Scrum tiene, desde el punto de vista de quien lo sugiera, desde el punto de vista de Scrum, dicen que es hasta 9 o 10. Desde el punto de vista de este framework, dice que hasta 11 personas puede tener una célula Scrum. Un tren de entrega ágil tiene entre 55 y 125 personas. O sea, varias células Scrum que están trabajando bajo un tren. Y así, y ya con esto termino, así como
una célula entrega cada 2 semanas un producto mínimo viable, aquí se entregan cada 2 meses y medio a 3 meses un incremento del programa. Aquí tenemos varios equipos trabajando en paralelo que le están pegando a una solución en donde entre 2 meses y medio a 3 meses están entregando un incremento de programa. Y ese incremento de programa es lo que me va a permitir generar esas soluciones o esos values stream que hacen parte de un portafolio. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias por haberme escuchado durante este tiempo. Si tenemos un espacio para preguntas, estoy aquí. Sí, señor Elkin, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, uno se imaginaría que en esta conferencia debería haber mucho presidente de organización, mucha directiva organizacional, porque pues, tú planteas desde el principio que esto solo es posible con ese apoyo de la cabeza de las organizaciones. O sea, si la junta directiva, si los dueños de las organizaciones, los presidentes no entienden este concepto, pues evidentemente esta implementación realmente es muy difícil. Aquí tienes público, digamos, de todas las características, personas que están muy cercanas al concepto Lean, personas que están muy cercanas al concepto Agile, estudiantes de gerencia de proyectos que posiblemente entiendan que esto que estás hablando, pues por ahora es un poquito arameo avanzado, pero que de todas formas, sin lugar a dudas, se va volviendo algo pues, bien interesante, pues sin lugar a dudas para muchas empresas, dependiendo del tamaño, puede ser muy bueno. Aquí Carlos Uribe tiene una pregunta. Te pregunta que cómo encaja esta filosofía, este Lean Portfolio Management, cómo encaja las disciplinas de Discipline Agile que está promoviendo el PMI, que no compite como otra metodología ágil, sino que agrupa y saca lo mejor de cada una de ellas. ¿Esto agrupa esas diferentes iniciativas? Claro, mira, importante y excelente pregunta. ¿Qué sucede? Sucede que en el mundo se empiezan a crear muchas asociaciones que empiezan a crear certificaciones como Scrum Master, Product Owner, que fueron las primeras. Aquí ya hablamos de certificaciones de Product Manager, hablamos de certificaciones de Lean Portfolio Management, hablamos de certificaciones propias de este framework como Safe Scrum Master, Safe Product Owner. Cuando el PMI empieza a ver que la metodología ágil se vuelve un tema importante en el mundo, en su versión 6 empieza a generar un capítulo o un anexo de la agilidad. Pero la agilidad es una sola en el mundo. La agilidad es una sola. ¿Qué quiere decir? Que el PMI empieza a absorber muchos conceptos de Scrum y los lleva a sus propias certificaciones, que hoy el PMI no solamente tiene la certificación de portafolio, la certificación PMP, la certificación de programas de riesgo y todas las que tradicionalmente ha tenido, sino que también empieza a generar certificaciones de agilidad y orientadas a la agilidad, en donde pues esas certificaciones comparten la misma esencia de la agilidad. Allá no están diciendo nada diferente a lo que es la esencia de un Scrum. Lo que cambia ya es el sello de PMI, que pues obviamente es un sello importante en el mundo, como la segunda asociación que aparece en el mundo después de ICMA. Entonces, eso es lo que sucede, pero realmente comparte la misma esencia, la agilidad, el PMI, de los que fueron sus creadores en los años 90. Jonathan tiene una pregunta. Jonathan Acuña. Hola, sí, buenas noches. Bueno, tengo una pequeña inquietud que la escribí en el chat. Yo vi que el tren de la agilidad pues tiene un grupo importante de personas por la cantidad y me genera la duda es cuál sería como esa estrategia que nos sugieres, porque con equipos grandes
se vuelve algún momento burocrático por la cantidad de aprobaciones que pueden tener al ser también tantas personas dentro de una organización. Esa es mi pregunta. Ok, eh, excelente pregunta. Safe es el único framework que le va a hablar de un tren de entrega ágil. Safe. Porque Spotify le va a hablar de tribus. Spotify Model, un modelo creado por Spotify, modelo utilizado de hecho para crear la aplicación de música que todos conocemos, que es Spotify. Ellos hablan de tribus y dicen que una tribu es un conjunto de escuadrones, de células. De hecho, el concepto de célula viene desde Spotify. Y ellos hablan de capítulos, como estas tribus empiezan a comunicarse. Scrum of Scrum habla de esos conceptos de Scrum of Scrum, como tengo varios equipos y se comunican entre sí, pero Safe es el único que habla de un tema de tren. ¿Que hay burocracia? Sí hay burocracia en este framework y ha sido criticado porque lo han visto como un framework muy rígido. Y es que la agilidad no puede ser sinónimo de que no existan unos procesos. Y eso es lo que yo siempre he dicho. La agilidad no puede ser sinónimo a que no exista documentación, a que no exista procesos, porque los procesos siempre tienen que existir. Lo que sucede es que los procesos se tienen que convertir mucho más flexibles y se tienen que adaptar pues a esos temas ágiles. Entonces, ¿va a haber burocracia por temas de aprobación cuando hablamos de un tren de entrega ágil? Sí existen, pero no se puede ver desde el punto de vista de la burocracia que hoy uno puede imaginarse, sino de unos procedimientos ya mucho más adaptables y mucho más sencillos para ese propósito de tener un tren de entrega ágil que está conformado por varios equipos. Esa es la respuesta que le puedo dar. Y la mejor estrategia, pues sencillamente es, hay que alinear mucho el tema de calidad. Hay que alinear mucho los procesos de gestión de calidad. No se pueden convertir y eso es uno de los grandes desafíos. Si tú miras la última encuesta que realiza Version One en Estados Unidos, ellos hablan de unos desafíos, que es lo que impide que la agilidad entre a una compañía, que es lo que impide esto. Y el primer desafío, uno de los primeros desafíos, son los procesos de una compañía. El segundo desafío es la falta de apoyo de la alta dirección de una compañía. El tercer desafío es su cultura organizacional, una cultura reacia al cambio. Entonces hay que moldear todas estas aristas para que un tema como estos pueda generar mayores beneficios y en corto tiempo. Bueno, Elkin, pues surgen evidentemente muchas más preguntas, pero el tiempo se agotó, somos pues muy cuidadosos con respetar el tiempo prometido. Hay muchas inquietudes con respecto a si esto puede ser un poco más pesado que Scrum of Scrums, si se relaciona bien con las filosofías de las organizaciones que desarrollan, por ejemplo, un Business Rule Management y el BRM, y eso cómo se puede ligar. Bueno, creo que nos va a dar esto la posibilidad, Elkin, de que de pronto pensemos más adelante en hacer un conversatorio al respecto, porque lo que nos has presentado hoy es algo muy como, a ver, nosotros en la universidad, cuando dictábamos la clase de madurez organizacional, en gerencia organizacional de proyectos, pues a veces pensábamos que dependiendo del tamaño de la empresa, ofrecerles un modelo de madurez OPM3 es como ofrecer una volqueta para llevar una moneda. A veces no es necesario tanta cosa, ¿cierto? Pero sin lugar a dudas nos estás presentando aquí una propuesta para empresas que tienen la robustez y la complejidad suficiente desde la cual se pueden entregar soluciones. Creo que las organizaciones tienen que empezar a mirar estos modelos y empezar a transformarse, como tú dices, los procesos, el apego a los procesos y el apego a la cultura establecida son barreras de entrada. Un tema realmente muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo a todas las personas que asistieron.
Veo que te podemos encontrar en LinkedIn como Ed Suárez G, en tu correo management@lightthinking.com y el teléfono que vemos en pantalla. A todos los asistentes que están interesados en obtener un PDU estratégico, al correo a ingrid.cardoso@pmicolombia.org adjuntan este pantallazo y entonces ella ya les ayuda con otorgarles entonces este PDU. Elkin, por tu tiempo, muchísimas gracias, muy valiosa tu participación. Jorge, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a este público que nos estuvo acompañando. Espero volverlos a ver en una próxima oportunidad y bueno, lo que necesiten, ahí voy a estar totalmente disponible. Maravilloso, muy bien. Bueno, a todos muchísimas gracias en nombre de la Universidad del Bosque, del PMI Bogotá, capítulo Bogotá. Es un placer que nos hayan acompañado en este primer webinar de este portafolio que les vamos a ofrecer durante todo este semestre y en los próximos conversatorios. Les estaremos enviando más invitaciones a próximos eventos que tendremos. Muchísimas gracias, una feliz noche, pásenla muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos.